La casa está en penumbra. Un olor denso, dulzón y rancio impregna el aire, mezclado con el perfume barato que alguien ha intentado usar para encubrirlo. Los muebles están cubiertos de polvo y parecen haberse congelado en el tiempo. Los policías avanzan con cautela, siguiendo las indicaciones de la hermana de Elena de Hoyos. En el centro de la habitación se topan con una figura solitaria, un hombre de cabello blanco y ojos hundidos, vestido con un gastado traje que permanece inmóvil, con el rostro manchado por una tétrica expresión carente de sentimientos. Ese rostro hierático contrasta con el gesto de terror de los policías, pero no es él quien les aterra, no es él quien les roba el aliento. Sobre la cama, iluminado por la tenue luz de una lámpara de aceite, yace el cuerpo frío de una mujer. Su piel tiene un brillo ceroso, como si estuviera hecha de porcelana. Sus ojos, vidriosos y sin vida, miran al vacío enmarcados por una melena oscura que aquel hombre ha tejido con su propio cabello. Sus labios, cosidos con hilos finos, dibujan una sonrisa grotesca e inolvidable. Uno de los agentes se lleva la mano a la boca para evitar el vómito. Aquel cadáver ha sido restaurado, embalsamado y convertido en una escultura macabra que Carl Tanzler, el hombre que les mira fijamente en mitad de la habitación, ha moldeado con telas, alambres y yeso, aferrándose a un amor completamente obsesivo. La hermana de Elena grita con fuerza, grita con un horror inconmensurable, rompiendo el silencio que hasta ese momento inundaba la macabra e inolvidable escena. Carl Tanzler apenas se inmuta. No la miren así, murmura. No está muerta, aún sueña conmigo. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado macabro de las ondas. El amor, según dicen, es lo más puro y lo más noble que existe dentro del ser humano. Nos da sentido, nos completa. Pero ¿qué pasa cuando se convierte en una terrible obsesión? ¿Qué pasa cuando el amor deja de ser un sentimiento y se transforma en un delirio inquebrantable? Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más macabras que jamás hayan escuchado. Una historia real, la de un supuesto médico que traspasó todos los límites conocidos de la ética para intentar vencer a la muerte y quedarse con la mujer a la que amaba. Hoy vamos a contarles la historia de Carl Tanzler. Carl Tanzler nació en 1877 en Dresde, Alemania. Fue un hombre de mente inquieta y ambiciones desbordadas que se crió en una familia común, pero que tenía una imaginación desbordante que desde joven le separó del mundo real. Desde pequeño aseguraba haber tenido visiones en las que una misteriosa mujer de cabellera oscura y extrañas facciones se le aparecía y le hablaba desde las sombras. Con el tiempo, Tanzler llegó así a afirmar que aquella aparición no era un simple sueño, sino su destino. La imagen de la mujer con la que estaba destinado a compartir su vida. Su camino le llevó a recorrer el mundo. Se consideraba a sí mismo un aventurero, un hombre de ciencia y un explorador. Le contaba a todo el mundo que había trabajado como ingeniero en la India, viajado a Australia e incluso que había construido una embarcación capaz de resistir las peores tormentas. Pero nada de esto podía comprobarse. Lo que sí es cierto es que en algún punto de su vida se casó y tuvo hijos en Alemania. Sin embargo, la rutina del matrimonio
no era suficiente para un hombre que creía estar destinado a algo más grande. Durante la Primera Guerra Mundial, fue internado en un campo de prisioneros en Australia y al salir, regresó a su país natal, donde permaneció poco tiempo. Tras la guerra, Tanzler huyó de su pasado, abandonó a su esposa y a sus hijos y emigró a Estados Unidos para establecerse en Cayo Hueso, en Florida, y adoptar allí una nueva identidad, la del conde Carl von Cosel. No tenía ningún título nobiliario, pero eso no le impidió vestirse con aires aristocráticos y presentarse como un científico de renombre, un visionario en el campo de la medicina. Con el tiempo consiguió trabajo como técnico en un hospital de tuberculosis. Allí fue donde, un día de 1930, Carl Tanzler se encontró con una joven paciente de 21 años que acababa de ingresar en el hospital. En ese instante el mundo de Tanzler se detuvo. Su nombre era Elena de Hoyos y aunque ella no lo sabía, acababa de convertirse en el objeto de una obsesión que trascendería la vida y la muerte. Elena Milagro de Hoyos nació en 1909 en Cayo Hueso, Florida, en el seno de una familia cubanoamericana. Desde pequeña, su belleza fue motivo de admiración. Tenía la piel clara, el cabello negro y unos ojos oscuros y profundos que parecían ocultar los secretos de la vida. Era una joven alegre y soñadora, llena de vitalidad y con un futuro prometedor. En su adolescencia conoció a un hombre llamado Luis Mesa, con quien contrajo matrimonio, pero aquella felicidad duró bastante poco. Elena enfermó gravemente y su esposo la abandonó, dejándola sola al cuidado de su familia. Por aquel entonces, la tuberculosis era una sentencia de muerte. No existían tratamientos efectivos y la enfermedad consumía lentamente a casi todos los que la padecían. Fue en medio de aquel tormento donde los caminos de Elena y Carl Tanzler se cruzaron. Su familia la llevó al Hospital de la Marina de los Estados Unidos, un lugar profundamente sombrío y lleno de enfermos que tosían sangre y deambulaban como sombras por los pasillos. Pero entre toda esa desesperación, apareció un hombre mayor que se ofreció a cuidarla. Tanzler no tenía formación académica ni título que lo acreditase y sin embargo nadie le cuestionó. Se había construido un personaje a medida. Con su inquebrantable confianza y su porte aristocrático, se presentaba como el conde Carl von Cosel y decía que era un eminente científico europeo con vastos conocimientos en medicina y radiología. Hablaba con seguridad, utilizaba términos médicos complejos y aseguraba que había trabajado en laboratorios de vanguardia en Alemania. Su habilidad para envolver a los demás en sus delirios era tal que el hospital aceptó sin apenas hacer preguntas. En aquella época, los hospitales de tuberculosis estaban desbordados. El personal era escaso y la desesperación hacía que cualquier ayuda fuese bienvenida. Tanzler se convirtió en una figura habitual por aquellos pasillos, moviéndose con la autoridad de un doctor legítimo. Pero no solo engañaba a los demás, también se engañaba a sí mismo. Se creía un genio incomprendido, un visionario con acceso a conocimientos que los médicos tradicionales ignoraban. Y en su mente, la llegada de Elena no fue fruto de la casualidad, fue el destino. Cuando la vio por primera vez se quedó hipnotizado. La joven de 21 años que yacía en aquella camilla era la mujer de sus visiones, la prometida que el destino le había mostrado cuando tan solo era un niño. Desde ese momento, su vida giraría únicamente en torno a ella. Su misión era salvarla y si no lo conseguía, debía asegurarse de que nunca se alejase de él. Tanzler la visitaba a diario, ofreciéndole cuidados, atenciones y una devoción que pronto se volvió inquietante. Se presentaba como su salvador y le aseguraba que podía curarla con métodos que iban más allá de la medicina convencional.
Sus métodos eran una combinación de pseudociencia, superstición y tecnología primitiva. Aplicaba radioterapia sin ningún tipo de control, convencido de que los rayos X podían destruir la enfermedad. Suministraba tónicos que él mismo había elaborado, llenos de metales y sustancias desconocidas que supuestamente fortalecerían su cuerpo. Pero sus obsesiones iban mucho más allá de la medicina. No trataba solo de salvarla, sino de prolongar la belleza de Elena. Usaba perfumes, aceites esenciales y lociones caseras para purificar su piel, asegurándole que así la enfermedad no la consumiría. A los ojos de cualquiera, hoy en día, sus métodos parecerían absurdos, pero en la mente de Tanzler eran la clave para desafiar a la muerte. Él no quería simplemente salvarla, quería poseerla, convertirse en su único salvador, en el hombre que la apartase de su destino fatal y la atase a su lado para siempre. Pero la tuberculosis no entiende de obsesiones. El cuerpo de Elena se debilitaba cada día un poco más, y aunque su familia confiaba en los esfuerzos del supuesto médico, la enfermedad avanzaba de manera inexorable. Tanzler podía inventarse remedios, podía susurrarle promesas, pero no podía detener lo inevitable. El final llegó el 25 de octubre de 1931. Elena de Hoyos exhaló su último aliento en la misma cama donde Carl Tanzler había intentado desesperadamente mantenerla con vida. Su cuerpo, ya demasiado frágil, sucumbió a la tuberculosis tras meses de lucha infructuosa. Para su familia fue una tragedia. Para los médicos del hospital, una muerte más entre muchas otras. Pero para Tanzler aquel día fue el comienzo de una de las historias de amor más oscura que nunca hayan sucedido jamás. Cuando se confirmó la muerte de Elena, Tanzler se negó a aceptarlo. Siguió junto a su cuerpo, sujetando su mano y susurrándole palabras que solo él entendía. No lloró, no gritó, tan solo se quedó allí, mirándola como si en cualquier momento pudiese despertar. Finalmente, el cadáver fue entregado a su familia para ser enterrado en el cementerio de Cayo Hueso. Pero antes de que el ataúd se cerrara, Tanzler, asegurándose de que nadie lo viera, le robó un mechón de pelo. Un fragmento de Elena que pudiera conservar para siempre. Pero aquello no fue suficiente. El falso conde no podía concebir la idea de que Elena desapareciese bajo tierra. La muerte no podía ser un obstáculo. Elaboró un plan y convenció a la familia para que construyese un mausoleo que él mismo había diseñado y al que solo él tenía acceso. Y así, noche tras noche, se sentaba junto a la tumba y hablaba a la muchacha como si aún estuviese viva, asegurándole que su historia no había terminado. Y entonces decidió ir un paso más allá. En una noche sin luna, en la que el cementerio de Cayo Hueso dormía bajo una brisa húmeda que hacía crujir las hojas secas entre las tumbas, Tanzler apareció en el mausoleo llevando consigo una pala, unas cuerdas y un pequeño carrito de juguete. Durante 2 años había visitado aquel lugar cada noche. Le había susurrado palabras de amor a esa tumba de mármol. Pero eso ya no era suficiente. Aquella noche no se conformó con hablarle. Aquella noche se la llevó con él. Con las manos temblorosas, retiró los ladrillos y empujó la pesada losa de piedra. Un hedor indescriptible lo envolvió todo de inmediato. Allí estaba ella, lo que quedaba de ella. Con un esfuerzo sobrehumano, Tanzler extrajo el ataúd y lo abrió
con sumo cuidado, como si temiese despertarla, pero lo que se encontró no tenía nada que ver con la joven de piel tersa y ojos vivos que él recordaba. Era un terrible cadáver en avanzado estado de descomposición. Aunque aquello no le detuvo, aquello no le importó. Sin perder más tiempo, ató el cuerpo con cuerdas y lo levantó con delicadeza, como si temiese hacerle daño. Sus huesos crujieron en la fría noche. La cargó sobre el carrito y en la más absoluta oscuridad se alejó del cementerio empujando el cadáver de la mujer que amaba. Nadie le vio. Cuando llegó a casa, colocó el cuerpo sobre su cama y comenzó su retorcida obra de restauración. El cadáver de Elena estaba en pésimo estado. Sus tejidos se habían descompuesto y su piel estaba frágil, desgarrándose al menor contacto. Reforzó su estructura ósea con alambres para que pudiera mantenerse en pie. Rellenó su piel con seda empapada en yeso y cera, creando una especie de máscara para devolverle el rostro que la muerte le había arrebatado. Colocó ojos de vidrio en sus cuencas vacías para que siempre pareciese despierta. Sustituyó los órganos podridos por trapos y paños y con el cabello que había robado de su tumba le fabricó una nueva melena que cosió meticulosamente a su cráneo. Cuando terminó, Elena ya no era un cadáver, era una extraña creación que podría asimilarse a un macabro muñeco. Pero Karl Tanzler no se conformó con darle aquella apariencia. Quería que fuese su esposa. Le confeccionó vestidos, le puso perfume para enmascarar el hedor de la putrefacción y la acostó en su propia cama. No dormía a su lado, dormía con ella. Le hablaba todas las noches susurrándole poemas de amor. Le preparaba la cena y se sentaba frente a ella en la mesa. Le ponía música y bailaba con su cuerpo por la habitación sosteniéndola entre sus brazos, mientras su cabeza inerte descansaba sobre su hombro. Vivió con el cadáver de Elena como si fuera su esposa durante 7 años. Para el mundo, Tanzler era un hombre solitario que apenas salía de casa. Pero para él estaba viviendo su historia de amor eterno. No importaban los años que pasasen, no importaba el hedor de la muerte ni la fragilidad del cuerpo que se iba desmoronando poco a poco. Él lo mantenía todo bajo control. Reparaba su piel con más seda, añadiendo cera, y perfumaba las habitaciones con incienso mientras cuidaba de cada detalle, como si Elena aún estuviese viva. Pero el tiempo no perdona, y la ilusión en la que Tanzler se había refugiado no tardaría en desmoronarse. Los rumores comenzaron a extenderse. Los vecinos notaban algo extraño en el conde. Siempre había sido un hombre reservado, pero en los últimos años su comportamiento se había vuelto aún más extraño. Se le veía hablando solo, reír en la oscuridad de su casa, y algunos aseguraban haberlo visto bailando con alguien, aunque nunca había nadie con él. Pero lo que realmente encendió las sospechas fue algo mucho más inquietante. Una mujer dijo que le había visto comprando perfumes y ropa femenina en una tienda. Ropa que no podía ser para una amante, porque nadie jamás lo había visto con otra mujer. La hermana de Elena, Florinda de Hoyos, escuchó aquellos rumores y sintió un escalofrío recorriéndole toda la espalda. Una extraña corazonada le decía que tenía que ir a la casa de aquel hombre. Una noche de 1940, decidió seguir su instinto y llamó a la puerta de Tanzler. Lo que encontró allí cambiaría su vida para siempre. El falso médico la recibió con una cortesía artificial que trataba de ocultar su nerviosismo. Nada más cruzar la puerta, Florinda sintió un extraño y pesado olor que lo inundaba todo. Un hedor denso que la hizo llevarse la mano a la nariz. Cuando miró alrededor, vio el viejo mobiliario cubierto de polvo, las estanterías llenas de frascos de cristal y tónicos extraños, y sobre la mesa, un plato con comida intacta, como si estuviese preparado para un invitado que no aparecía por ninguna parte. Pero lo peor estaba en el dormitorio.
Al fondo de la habitación, una figura vestida de blanco yacía sobre la cama. Florinda se acercó con el corazón golpeándole el pecho. Su piel se erizó. Cuando pudo verla, comprobó que aquella figura tenía el rostro de su hermana, pero no era ella, era algo que no podía describir con palabras. El rostro estaba rígido como si fuera una máscara de cera. Su cabello negro, cuidadosamente peinado, parecía real, pero algo en su textura era perturbador. La realidad golpeó a Florinda como un puñal en el estómago. En ese instante se dio cuenta de que aquello era el cadáver de su hermana, cambiado, reconstruido, transformado en una grotesca imitación de la vida. Florinda salió corriendo de aquella casa, gritando como nunca antes había gritado en su vida. La policía no tardó en intervenir. Cuando los agentes irrumpieron en la casa, se encontraron con la escena más macabra de toda su carrera. Sobre la cama, el cuerpo embalsamado de Elena permanecía sostenido por alambres, con sus ojos de vidrio mirando hacia el vacío y los labios cosidos en una sonrisa imposible. Los policías apenas pudieron contener las náuseas, mientras Tanzler permanecía inmóvil. No gritó, no se resistió. Cuando le esposaron, su única preocupación fue que tratasen a Elena con cuidado. La historia explotó en los periódicos. Todo callo hueso hablaba del hombre que había vivido 7 años con el cadáver de su amada. Entre la gente, hubo quien vio aquello como la historia de un romántico empedernido. Algunas mujeres le enviaron cartas de admiración, mientras que otros aseguraban que aquel amor había logrado trascender a la muerte. Era un enfermo, pero para algunos se constituyó como un héroe. Su juicio fue breve. Karl Tanzler fue declarado mentalmente competente y puesto en libertad. El delito de profanación de tumbas había prescrito, por lo que no pasó ni un solo día en la cárcel. Pero su historia no acabó ahí. Elena fue finalmente enterrada en un lugar secreto para evitar que Tanzler intentase recuperarla. Él se mudó muy lejos, pero nunca dejó de lado su obsesión. Hasta el final de sus días, siguió escribiendo cartas a Elena. Siguió hablándole como si aún estuviera allí. Y cuando, en 1952, fue encontrado muerto en su casa, sostenía en sus manos una figura de cera con el rostro de Elena. El hombre que había desafiado a la muerte terminó muriendo en su propia fantasía. El amor y la obsesión son dos caras de una misma moneda. Cuando se confunden, pueden llevar al ser humano a la más grande de las locuras y al más oscuro de los abismos. Karl Tanzler no fue un héroe romántico, fue un hombre atrapado en sus propios delirios, incapaz de aceptar la realidad de la muerte. Para él, Elena no era una persona, era una idea, era el símbolo de algo inalcanzable. A todos nos gusta pensar que el amor puede vencer a la muerte, pero Tanzler nos demostró que hay límites que nunca deben cruzarse, porque cuando el amor se viste de obsesión, deja de ser amor y se convierte en una pesadilla. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto.